Muchas gracias por venir y compartir conmigo las charlas con la doctora Cardona. Vamos a continuar hablando sobre la serie de HBO Euphoria. Durante este episodio vamos a tratar un tema bien interesante y es sobre la orientación sexual de los personajes de la serie Euphoria. Para poder entender un poquito los personajes de Euphoria, quiero que discutamos, o más que discutir, les voy a comentar un poco sobre las definiciones que son sexo, género, orientación sexual e identidad sexual, que son características importantes que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hablar sobre los personajes de Euphoria. El sexo es con lo que nosotros nacemos, cómo nos identifican a nosotras cuando nosotros nacemos. Nosotros nacemos como un hombre, como una mujer o como intersexual, porque hay personas que nacen con los dos sexos y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el sexo se define genéticamente con los cromosomas XY o XX. XX para una mujer, XY para un hombre. El género nos lo da cómo nosotros interactuamos como hombres o como mujeres o como intersexuales en el ámbito sociocultural. Cómo nosotros nos comportamos como una niña, como un niño, cuando está en el baby shower, que todo está rosado o todo está de azul. Eso es el género. Cómo nosotros en nuestra sociedad actuamos. La orientación sexual es algo bien interesante y es algo que está relacionado, es qué nos atrae a nosotros sexualmente o románticamente. ¿Nos atrae un hombre? ¿Nos atrae una mujer? Eso es la orientación sexual. Y la otra cosa es la identidad sexual. ¿Cómo me siento yo con mi cuerpo? ¿Yo me siento una mujer o siento que yo no estoy en el cuerpo adecuado y que yo soy un hombre? Eso es la identidad sexual. Entonces, todas estas cosas son las que vamos a discutir en el día de hoy y vamos a compararlo con los personajes de Euphoria. Cabe anotar algo bien interesante y es que el 10% de la población, imagínense, el 10% de la población en el mundo se identifica con una orientación sexual homosexual o bisexual. Y tenemos que tener en cuenta nosotros que todas las personas, no importando el sexo, la orientación sexual, su identidad sexual, somos iguales y deben ser tratados con las mismas oportunidades y tienen exactamente los mismos derechos. Entonces, para continuar con la serie Euphoria, con base en lo que acabamos de hablar, quiero que me comenten cuál es la orientación sexual de personajes muy específicos como Rue, como Jules, como el padre de Nate y como Nate. Entonces, empecemos con Jules. Jules es un niño que desde temprana edad sintió su tendencia a ser una niña y le gustaba y se veía a sí misma o a sí mismo como una niña, y a la edad de más o menos 10 años su mamá empezó a llevarlo a psicólogos y resulta que fue entendiendo que era una niña, entonces hizo su transformación. Ahora es un adolescente y ya está como una niña, ¿no? Y se actúa como una niña. Bueno, ya hablamos sobre Jules, ahora ¿quién me quiere contar sobre Rue? Bueno, Rue es una chica homosexual y tuvo una relación heterosexual y a ella no le quedó gustando absolutamente para nada. Entonces ella continuó la relación con Jules. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el padre de Nate. ¿Quién me quiere comentar sobre el padre de Nate? El padre de Nate es un hombre que luce bien macho, pero le gusta tener relaciones sexuales con hombres que lucen como mujeres, como transvestis, algo así. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre Nate. Nate es un hombre heterosexual, tiene su novia Maddie, pero a raíz de su problema con su padre, porque él se entera que su padre tiene esos comportamientos con hombres, él empieza como a tener esa confusión. A mí me gustan los hombres, me gustan las mujeres, ¿cómo es esto?
esa escena donde Maddie le descubre a él su teléfono con fotografías de hombres, específicamente con penes, como que lo hace a él dudar, ok, ¿qué es lo que me está pasando a mí? Y eso se ve manifestado posteriormente en la serie con su relación con Maddie. Bueno, ¿qué implicaciones tiene para un niño o una niña, o un adolescente, darse cuenta que su orientación sexual no es la adecuada para su sexo? ¿Que es una niña que le gustan las niñas o es un niño que le gustan los niños? ¿Quién me quiere contestar? Bueno, yo creo que para mí sería una confusión terrible. ¿Por qué? Porque yo tendría que enfrentar a mi familia, a mis amigos, a la sociedad, y sería más de un trauma para mí. Yo creo que ahí vendrían muchísimas complicaciones en mi vida que tendría que lidiar, y bastante fuertes. Para mí sería una confusión muy grande, especialmente porque el miedo por mí misma, por lo que estoy enfrentando y lo que voy a enfrentar con mi familia, con mis creencias religiosas, con lo que me han enseñado, más lo que verdaderamente yo siento, si es real o no es real. Chicas, ¿en qué momento de la vida se debe preparar a un niño o una niña para entender ese tema de la orientación sexual? Yo pienso que la edad perfecta para uno darle la guía a su hijo es cuando el bebé ya empieza, el niño empieza el porqué de todas las cosas, por qué esto mami, por qué lo otro. Entonces yo pienso que es la edad perfecta para uno empezar a darle esa orientación a los niños y que ellos poco a poco vayan entendiendo, sabiéndoles dar, dependiendo de la edad, adecuándole la forma de cómo saberle uno decir las cosas a ellos. Pienso que debe ser así. En mi opinión personal, los niños deben de estar entrenados desde que van naciendo y van creciendo. Yo tengo una experiencia muy especial. Tengo dos jóvenes, dos niñas. La segunda, cuando tenía 4 años, un día me pregunta, mami, ¿yo qué soy? ¿Niño o niña? Ella es bien inquisidora. Yo dije, qué rara esa pregunta, pero yo le dije, tú eres una niña. ¿Por qué? Le digo, porque tú tienes una vagina que es diferente a los niños y encima de eso tú te pareces a mí, entonces tú y yo somos parecidas, tú eres una niña. Y fue la última vez que me lo preguntó y ella se fue desarrollando como una niña y ahora es una joven. Bueno, doctora, uno sabe ya como mamá que si es niña, uno la viste de rosadito, sus muñecas, sus juguetes femeninos. Si es varón, igual, azul, carritos y cosas de estas. Pero yo tengo una amiga que me pregunta que su niño de 6 años tiene comportamiento de niña, hace pose y todo es como de niña. Y ella me pregunta a mí, ¿qué puedo hacer? Y en realidad, yo si me pongo en su lugar, yo también me preguntaría hoy en día, ¿qué puedo hacer para la orientación de mi hijo o hija, en este caso que sea diferente a su sexo? Entonces, ¿qué es lo que usted recomienda? Esta pregunta es muy importante porque esto es lo que nos lleva a nosotros a los estereotipos. ¿Qué es femenino, qué es masculino? Yo sé que nosotras como mujeres nos comportamos de una manera especial. Los hombres como hombres se comportan de una manera especial. Pero también tenemos que entender no solamente el comportamiento, sino el hecho de que le demos el juguete a una niña porque es una mujer y la mujer es la que tiene que cargar el bebé. ¿Por qué un hombre no puede cargar el bebé si él va a ser en el futuro padre? Entonces tenemos que entender un poquito esto y tenemos que traspolar esto un poquito más allá de solamente el hecho del género, que es lo que estamos discutiendo en este momento. Para responder tu pregunta, este es un momento histórico donde estamos expuestos a ver niños desde muy temprana edad con comportamientos homosexuales, donde vemos homosexuales en la calle, donde vemos bisexuales, donde vemos pansexuales, donde vemos todos estos tipos de comportamiento sexual que médicamente se han considerado normales. Es un momento donde nosotras como madres, nosotras tenemos que informarnos, nosotros tenemos que aprender y no aprender del internet de que Pepita dijo o Juanita dijo. No, hay que ir a fuentes fidedignas
Y para esto voy a hacer algo interesante y es que los invito a todos a que compartan mi blog, donde estoy explicando concretamente absolutamente todas estas definiciones. ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es un bisexual? ¿Qué es un pansexual? ¿Qué es un transgénero? ¿Qué es un transexual? Porque hay muchísima confusión y en este blog yo explico concretamente cada uno de estos comportamientos. Y es muy interesante saber que estos comportamientos son considerados normales y que cada una de estas personas tiene exactamente los mismos derechos, que no tenemos nosotros por qué ir a violar estos derechos discriminándolos. Pero tenemos que nosotros consultar, por ejemplo en el caso de tu amiga, ella tiene que consultar su médico, ella tiene que consultar una persona profesional, no irse a mirar lo que Pepita o Juanita o su amiga le dicen, no, ella tiene que consultar un psicólogo que le ayude con el proceso con ese niño. Es posible que sea algo transitorio, como es posible que sea algo que le esté definiendo su orientación sexual. Entonces, no se queden solamente con lo que se imaginen que pueden hacer, sino por favor consulten y los invito a que consulten fuentes fidedignas para poder tratar estos temas.